Hola mundo, bueno, vamos a dar inicio a algunos conceptos teóricos de la unidad 2, radiación, eh, comenzando por la definición de declinación terrestre o declinación como se ve aquí. Esta es una variable planetaria que solo cambia con el momento del año. Desde el 1 de enero al 31 de diciembre toma cada día valores diferentes. Ya veremos más adelante cómo se obtiene, cómo se puede calcular mediante una serie de ecuaciones esta variable. Eh, la declinación terrestre es el ángulo que forman los rayos solares con el plano del ecuador. Los rayos solares vendrían aquí a estar representados por la línea verde y el plano del Ecuador. Para calcular el ángulo tomamos en consideración esa proyección del plano del Ecuador, que es una proyección lineal que hace este esquema, que sería esta que vemos aquí y esta proyección que hace aquí. Por lo tanto se forman durante cada uno de estos dos momentos que se ve acá, dos ángulos. En cada uno de esos casos sería el ángulo de declinación solar. Lo que podemos ver en estos dos momentos es que nos estamos haciendo referencia en el lado derecho a lo que sería el solsticio de invierno del hemisferio sur, mientras que en la posición que se encuentra el planeta a la izquierda estamos hablando del solsticio de verano del hemisferio sur. En esta última posición, como los rayos solares inciden por debajo del ecuador, toma la declinación solar valores negativos. Son justamente estos momentos los de máximo valor absoluto de la declinación solar. O sea, el solsticio de verano, la posición que se ve acá a la izquierda, para el hemisferio sur, la declinación solar toma un valor de 23,45 negativo, y en el solsticio de invierno, o sea, la posición a la derecha, toma el valor máximo de 23,45 positivo. Entre esos dos valores oscila a lo largo de todo el movimiento de traslación. Ya veremos más adelante con una figura los valores que toman cada momento del año. También se puede apreciar aquí que el eje terrestre se desplaza durante el desplazamiento, durante la traslación terrestre alrededor del Sol. El eje terrestre se mantiene paralelo a sí mismo. Y en una posición, en un ángulo de 23,45 grados con respecto a la vertical, a la línea vertical que se ve aquí, que sería la perpendicular al plano de traslación, la perpendicular a la órbita eclíptica de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Vamos ahora sí a pasar a definir el concepto de declinación solar. Como habíamos hablado previamente, este sería el ángulo entre el plano del ecuador y los rayos solares. También se lo puede definir porque es coincidente con aquella latitud donde los rayos solares, en algún momento en particular del año, inciden perpendicularmente. O sea, si decimos que la declinación solar es de 10 grados, eso implicará que en ese día en particular los rayos solares inciden perpendicularmente en la latitud 10 norte. Es una variable que depende únicamente del día del año, cambia con el día del año. No tiene, es una variable planetaria, por lo tanto no hay, es un mismo valor para todo el planeta. Acá sí podemos ver los valores que toma a lo largo del año, siendo la variable X o el eje de las X el día juliano, que vendría a ser el día del año. Desde el 1 de enero sería el día 1 y el 31 de diciembre el día 365. Y podemos aquí sí apreciar cómo el valor mínimo de declinación solar se da el 21 de diciembre, 23,45 grados negativos, y el momento de máxima declinación solar se da aproximadamente el 21 de junio o solsticio de invierno. Y también podemos ver que toma valores de 0 en dos momentos del año, que sería el 21 de marzo y el 21 de septiembre, en los equinoccios de otoño y de primavera respectivamente. Acá podemos ver, por ejemplo, si tomamos para la latitud 10 grados sur, 10 grados menos 10, digamos,
hay dos momentos en el año en los cuales los rayos solares inciden perpendicularmente en esa latitud, o sea que la declinación solar es 10, menos 10, que sería el 25 de octubre y el 25 de febrero y el 16 de octubre. Esto ocurre para todas las latitudes que se encuentran entre los trópicos. Recuerden que la latitud de los trópicos es 23,45 negativo para el trópico de Capricornio y 23,45 positivo para el trópico de Cáncer. Todas las latitudes entre esos trópicos tienen dos momentos en el año donde los rayos solares inciden perpendicularmente. Y acá vemos el ejemplo para los 10 grados de latitud sur. Acá sí podemos ver también cómo es la posición del Sol y de la Tierra respecto al Sol en estos cuatro momentos. Este es el equinoccio de otoño, donde podemos ver cómo la mitad del planeta que está iluminado y la mitad del planeta que está sin iluminar, o sea, de noche, esa zona, esa línea de diferencia, la parte iluminada y la parte oscura coincide o toma contacto con la zona del eje giroterrestre. En el solsticio de invierno del hemisferio sur, los rayos solares inciden perpendicularmente, se ve aquí, por encima del ecuador, en la latitud del trópico de Cáncer. Se aprecia el casco polar norte con iluminación las 24 horas del día, esto es, durante las 24 horas de rotación terrestre, el casco polar norte está iluminado, y lo contrario ocurre con el casco polar sur, que acá en este caso no se ve. Luego tenemos en el equinoccio de primavera, donde se ve aquí claramente que los rayos solares inciden perpendicularmente en el ecuador, y nuevamente el eje terrestre coincide con la zona que delimita la parte iluminada de la parte oscura del planeta. Y por último, en el solsticio de verano del hemisferio sur, los rayos solares inciden perpendicularmente en el trópico de Capricornio, y lo que podemos apreciar es cómo el casco polar norte se encuentra en plena oscuridad durante las 24 horas del día, y lo contrario sucederá con el casco polar sur, que no se puede apreciar en esta imagen. Ahora sí vamos a pasar a definir el ángulo de altura del Sol como es una de las variables que incide en la cantidad de energía que llega a la superficie terrestre o al tope de la atmósfera terrestre, y también a la superficie terrestre, ya que determina la intensidad con la cual llegan esos rayos solares. Ya veremos por qué. La podemos calcular de la siguiente manera: es 90 más la diferencia entre la latitud y la declinación solar. Recuerden que la latitud para nuestro hemisferio toma valores negativos, y bueno, la declinación solar ya vimos los valores que toma a lo largo del año. Por lo tanto, la altura del Sol dependerá de la latitud, que para un lugar en particular es un valor fijo, y irá cambiando a lo largo del año en la medida que cambie la declinación solar. A la declinación solar la podemos calcular como 23,45 por el seno de gamma. No les recordé, pero bueno, este es el símbolo gamma, este es el símbolo de la declinación solar, y este es el símbolo de la latitud. Y a su vez el ángulo gamma lo podemos calcular como 360 grados por n, que es el día juliano, o sea, el día del año, desde 1 a 365 para el 1 de enero y el 31 de diciembre respectivamente, más 284, cerrando el paréntesis, dividimos esto por 365,24, que es la cantidad de días, la duración del movimiento de traslación de la Tierra, que dura un poco más de 365 días, por eso que tenemos los años bisiestos cada 4 años. Acá una simple demostración de cómo se llega a esta fórmula. Pueden obviar esta parte si no quieren, pero bueno, si no quieren destinar el tiempo para esto, pero básicamente es para demostrar cómo se obtuvo la ecuación anterior. Acá podemos ver el ángulo de declinación terrestre, que sería este ángulo que se ve acá, que es suponiendo que los rayos solares inciden con esta orientación. Acá tenemos dos haces de luz paralelos entre sí, obviamente, y tenemos el ángulo que queremos calcular, que es la altura del Sol, este ángulo que está aquí. Agrandando un poco el esquema, podemos continuar con este
con esta demostración, donde podemos ver nuevamente, este es el ángulo de declinación solar. Acá tenemos en esa proyección, lo que habría aquí es un ángulo de 90 grados. Y si formamos un triángulo partiendo desde el centro planetario hasta la latitud para la cual queremos calcular la altura del Sol, estamos hablando aquí de un solsticio de verano para el hemisferio sur, porque los rayos solares están incidiendo perpendicularmente en lo que sería el trópico de Capricornio, que es este que marcamos aquí. Y bueno, en este triángulo, como bien saben, todos los ángulos, la suma de los ángulos internos de un triángulo suma 180 grados. Y al tener dos paralelas entre sí y una línea que las atraviesa, que sería esta línea de la cara inferior del triángulo, podemos, por la teoría de los ángulos internos alternos, definir a este ángulo que se ve aquí como el mismo o idéntico o equivalente al ángulo de altura del Sol. Y este ángulo que acabamos de marcar es el ángulo de la latitud. Por ende, el tercer ángulo que queda por calcular, este que está aquí, es ni más ni menos que la diferencia entre la latitud y la declinación solar. Despejando, dijimos que 180 era la suma de los tres ángulos, despejamos el ángulo incógnita que es la altura del Sol y nos dará que es equivalente a 180 grados menos los 90 grados del triángulo rectángulo menos la diferencia entre la latitud y la declinación solar. Por ende la fórmula quedaría como 90 menos latitud menos declinación solar. Tengan en cuenta que como estos ángulos acá se están viendo en valores de la representación, sin tener en cuenta que para los ángulos del hemisferio sur se les pone signo negativo, ese es el motivo por el cual la fórmula en realidad queda con un más en lugar de un menos, por lo tanto queda 90 más la diferencia entre la latitud y la declinación solar, considerando que la latitud toma valores negativos. Y bueno, la declinación solar tomará el valor que corresponda dependiendo del momento del año. Aquí podemos ver cómo es el cambio para cada una de estas latitudes, el cambio en la altura del Sol a lo largo del año. Podemos solapar este gráfico con la variable declinación solar y podemos observar claramente cómo en el momento en que la declinación solar es 0 coincide con el momento de máxima altura del Sol para el ecuador, como se ve aquí. Esta es la curva del ecuador, de altura del Sol del ecuador. Entonces en este momento tendrá máxima altura del Sol en esa latitud. Mientras que cuando la declinación solar toma valores de 5 negativo, podemos ver que esa es la latitud donde se producen los 90 grados de altura del Sol. Por último, el ejemplo para 10 grados de latitud sur, coincidente con el momento de máxima altura del Sol para la latitud 10 grados sur. Pasamos ahora sí a hablar un poco de heliofanía teórica, que es otra variable que tiene injerencia o que repercute en la cantidad de energía que llega a la atmósfera, al tope superior de la atmósfera y por ende luego a la superficie. Podemos ver que la única latitud donde tanto más cuanto más nos alejamos del ecuador. Con el caso extremo que mostramos aquí para los 66 grados de latitud sur, donde tenemos más de 20 horas de luz durante el solsticio de verano y apenas unas 3 o un poco menos horas de luz durante el solsticio. Tenemos desde el equinoccio de primavera hasta el equinoccio de otoño 24 horas de luz y luego tenemos 24 horas de luz durante esos 6 meses y luego
no tenemos luz directa solar en ningún momento del año, durante esos 6 meses. Y por último, tenemos la variable radiación astronómica, que es la cantidad, definida como la cantidad de energía que llega por unidad de superficie por día para cada una de estas latitudes, y que no es ni más ni menos que el resultado de la interacción entre las dos variables previamente presentadas: la altura del Sol, que repercute en la intensidad de los rayos solares, y la leofanía teórica, que es la cantidad de horas durante la cual llega la radiación solar. Lo que se puede apreciar es que las latitudes ecuatoriales reciben la gran mayor parte del año, salvo a partir de este momento, cercano, en la medida que nos acercamos al solsticio de verano, y hasta un poco más, pasado prácticamente hasta febrero incluso, momento durante el cual podemos mayor radiación solar. Esto se explica únicamente por la variable heliofanía teórica, que es la que aumenta, como vimos anteriormente, con la latitud o en la medida que nos acercamos al solsticio de verano. Tenemos más horas de luz en la medida que nos alejamos del ecuador, y esa variable es la que viene en este caso a determinar que tengamos mayor cantidad de radiación solar o radiación astronómica para latitudes más altas. Como por ahí no definimos, pero bueno, radiación, cuando hablamos de radiación estamos hablando en términos de energía que llega a una determinada superficie por unidad de tiempo. Un ejemplo de los más comunes es utilizar megajoule por metro cuadrado por día, pero bueno, también se puede usar otras variables, otras unidades, perdón, como ser caloría por centímetro cuadrado por segundo. Lo interesante aquí que les quiero mostrar es dónde pasan los planos para definir o cuando hablamos de radiación astronómica o radiación global, que es lo que todavía nos falta definir, considerando esta latitud en el planeta, y la línea de puntos vendría a representar el tope superior de la atmósfera. Y acá tenemos los rayos solares en lo que pareciera ser un equinoccio. Este plano que marqué es paralelo a la horizontal para esta latitud, y está ubicado en el tope superior de la atmósfera. Ese plano inclinado, donde los rayos solares no inciden perpendicularmente, sobre este plano es sobre el cual se calcula la radiación astronómica para esa latitud. Si luego queremos obtener la cantidad de energía que llega por unidad de superficie a esa latitud, tenemos aquí a la latitud. Lo que calculamos ahí es la radiación global, definida como aquella que llega a la superficie terrestre, y que obviamente será menor a la radiación astronómica por los procesos de reflexión y absorción por parte de la atmósfera. A su vez, a ver que unas de luz, en la medida que su intensidad, por lo cual llegará con menor intensidad. Bueno, y ahora vamos a proceder a la ejercitación de altura del Sol con un simple ejercicio donde les pido calcular la altura del Sol para la latitud 40 grados sur, para el solsticio de verano, para el equinoccio de otoño y para el 15 de abril. Les dejo las ecuaciones abajo y un ejemplo de la resolución de la fórmula de declinación solar para las 4 fechas importantes del año, los 2 equinoccios y los 2 solsticios. Fíjense que la fórmula siempre difiere un poco de los valores conceptuales, como se ve aquí. Bueno, coincide para el solsticio de
invierno, pero difiere de 0 para los equinoccios, que debería dar 0, y difiere de 23,45 negativo para el 21 de diciembre. Esto es porque en realidad no ocurre exactamente en esas fechas, sino que dentro de esas fechas hay variaciones horarias en las cuales ocurren estos momentos, donde hay exactamente 2 horas de luz y 2 horas de oscuridad, o donde hay incidencia de los rayos solares a 90 grados en los trópicos, para el caso de los solsticios. Si quieren tener más detalles de esta fecha y los momentos de ocurrencia y cómo cambian a lo largo del tiempo, pueden visitar el link que les dejo ahí abajo en tutiempo.net. Por eso, a los fines conceptuales, lo que le vamos a solicitar es que durante el cursado ustedes identifiquen estas fechas y recuerden estas fechas, las declinaciones solares para las fechas correspondientes. O sea, para el solsticio de invierno, el 21 de junio deben saber que la declinación solar es 23,45 sin necesidad de usar la fórmula. Asimismo, de la misma manera deben proceder para los dos equinoccios, donde los valores de declinación solar a considerar por parte de ustedes debe ser 0 sin necesidad de usar la fórmula, y lo mismo para el solsticio de verano, con valores de 23,45 negativo. Bueno, y ahora sí, para resolver este ejercicio, tomamos, como les dije, la declinación solar de 21 de diciembre, solsticio de verano, como 23,45 negativo, la declinación solar de 21 de marzo como 0 grados, y la declinación solar de 15 de abril la calcularemos en base a la fórmula, en este caso sí. Yo en mi caso, bueno, reemplazo el valor de n por 105, que es el día juliano correspondiente al 15 de abril, y obtengo que para esta fórmula el resultado es 383,42 grados, que antes de realizar el seno de este valor tengo que pasarlo a pi radianes. Me da 6,69 pi radianes. Esto surge de hacer una regla de 3 para calcular los pi radianes, sabiendo que 180 grados equivalen a un pi radian. Entonces 383,42 grados, ¿a cuánto equivalen? Por regla de 3 me da 6,69. El seno de gamma en este caso me daría 0,4, y la declinación solar para el 15 de abril obtenida sería de 9,32. Bueno, y a continuación, con los datos ya calculados, podemos proceder a definir o a obtener como resultado la altura del Sol para cada una de estas tres fechas en cuestión. Para el 21 de diciembre obtenemos que la altura del Sol será 90 más la latitud, que es menos 40, menos la declinación solar, que es menos 23,45, obteniendo como resultado una altura del Sol de 73,45 grados. Esto corresponde a la altura del Sol del solsticio de verano y debería considerarse como la máxima altura del Sol para esa localidad en cuestión. Para el 21 de marzo hacemos lo mismo, reemplazando la única variable que cambia, ya que en una localidad la latitud no cambia a lo largo del año, solo cambiará la declinación solar, que pasará a ser 0 grados. Por lo tanto, el resultado será 50 grados de altura del Sol para el 21 de marzo. Por último, para el 15 de abril, la declinación solar pasa a ser 9,32 grados positivos, por lo tanto, el resultado de la ecuación de altura del Sol sería de 40,68 grados. La parte B se las dejo a ustedes de tarea. Cualquier cosa pueden consultarnos. Veremos la manera más óptima de resolver este tipo de consultas a distancia. Ya nos comunicaremos y bueno, pueden consultarnos por email, o veremos si hacemos algún tipo de consulta online con alguna de las plataformas disponibles para tal fin. Bueno, eso sería todo por ahora. Muchas gracias y seguimos en contacto durante el cursado.